Listo. Listo. Cuando quieran empezar. ¿Cómo están, amigos de Caribbean News? Aquí, como siempre, transmitiendo para CN Escucha. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial, un político muy reconocido, pero aparte un gran conocedor en materia política turística. Bueno, él fue alcalde, fue diputado, ha sido, bueno, y además uno de los mejores alcaldes que ha tenido Saltillo, si no es que el mejor, en mi opinión y en la de muchísimos. Pero primero vamos a presentar allá, vamos a mandar los micrófonos hasta España, donde está en Madrid nuestra querida Cristina Pérez. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a CN Escucha. Muchas gracias. Saludos a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Está estrenándose en su primer programa, Cristina. Muy bien, Cristina, desde Madrid. Cristina, bueno, estaba operando desde La Habana, hoy va a empezar a operar allá desde Madrid. Y bueno, allá tenemos en Galicia a José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias y presidente general también de Caribe News. ¿Cómo estás, José Carlos? José Carlos está allá en Galicia, está por entrar al Congreso Mundial del Agua y luego Termatalia, que empieza también el miércoles. José Carlos, ¿ahí estás? Bueno, está teniendo un poquito de problemas allá. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, diputado Jericó Abramo Mazo, quien es presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso. ¿Cómo estás, diputado? Qué placer tenerte y qué privilegio. Que lo ponga en marcha. Muchas gracias, mi querido Armando. Te agradezco bastante esta oportunidad, este espacio de estar con ustedes, especialistas del turismo internacional y nacional. La verdad es que para mí es un honor poder compartir esta tan importante mesa de diálogo donde podemos platicar un poquito de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué le pasa al turismo en nuestro país, cuáles son los retos que estamos enfrentando y con la nueva política que estamos viendo en México, qué tenemos que hacer, qué ayuda para bien, qué tenemos que modificar para poder fortalecer al sector turístico, a los turoperadores, desde los guías de turistas, a los servidores turísticos, a todos aquellos que están en la primera línea de atención, a los que llegan a nuestro país a disfrutar de las grandes cosas que tenemos que ofrecer en materia cultural, histórica, de recreación ambiental y el turismo desde el regenerativo hasta el turismo de inclusión que estamos tratando de fortalecer en nuestro país. Tenemos un país que está mostrando índices de recuperación en materia turística desde el 2019 a la fecha. No hemos llegado a los niveles del 2019, pero tan solo en este 2022, con base en los resultados de la encuesta de viajeros internacionales publicados por el INEGI entre enero y junio del 2022, 17.992.000 turistas internacionales ingresaron a México, lo que representa un 29.5%, mi querido Armando, más respecto a lo captado en el mismo periodo del 2021, estando a 18.4% de alcanzar las cifras del 2019, que fueron 22 millones de turistas internacionales que recibimos en nuestro país. Lo que sí vale la pena señalar es que hubo un incremento en el gasto del turista internacional en nuestro país y eso ayuda muchísimo a la inversión del empresario turístico porque dignifica el empleo del sector, fortalece las divisas internacionales que entran a nuestro país, que el turismo se convirtió en un gran amortiguador en esta etapa de COVID para nuestro país. Y bueno, ¿qué queremos hacer desde la perspectiva legislativa, amigas y amigos? Pues queremos hacer una modificación, una reforma constitucional a la ley en su artículo 73, en su fracción 29-K, para dictar mejores leyes en materia turística que nos permitan poner en el centro de la estrategia económica del país uno de los sectores de este tema, al turismo. ¿Qué pasa con el turismo en México? Y con esto voy a hacer esta pequeña introducción que doy. En la Constitución dice que la Secretaría de Turismo tendrá que coordinarse, enlazarse, hablarse con las demás secretarías de los sectores económicos del país para hacer política pública que ayude a la detonación del empleo, al fortalecimiento de las zonas arqueológicas, al mejoramiento de los esquemas de la cultura gastronómica, pero no te dice que tiene que ser un sector estratégico, como sí lo es, por ejemplo, el sector energético, como es un sector estratégico el sector automotriz. No es el turismo un sector estratégico. Hoy
quiero decirte que una de las propuestas que tenemos después de haber realizado el Parlamento Abierto, el primer Parlamento Abierto que se lleva desde hace 20 años en la Cámara de Diputados para tratar y tener un encuentro con operadores turísticos, desde dueños de hoteles hasta operadores de playa, desde turismo reconstructivo hasta turismo ambiental, desde el turismo de aventura hasta el turismo gastronómico, todos estuvieron ahí. Escuchamos hasta los transportistas del sector turístico, hasta los que operan los hoteles boutique, hasta las cocineras originarias, tradicionales, hasta los municipios con encanto, los pueblos mágicos, y llegamos a una gran conclusión, que todas las buenas decisiones o las buenas intenciones que tengamos en el sector turístico sirven de muy poco si no plasmamos eso en la ley. Si no hacemos que desde la ley tengamos una perspectiva general que incida en el presupuesto de las federaciones, estados y municipios tratando los temas turísticos, que haya partidas presupuestales definidas para motivar la promoción turística, la promoción de los sectores, la promoción de las regiones a destacar, y de aquellos nuevos espacios turísticos que tienen mucho que ofrecer, pero que tienen muy poca capacidad de promoverse. Entonces, es parte de lo que estamos haciendo, y ahorita ya me callo yo para escucharlos a ustedes y poder No, la verdad es que de todo lo que te estoy escuchando, la verdad es que es totalmente cierto. Un país que desde su raíz no tiene imágenes políticas públicas acertadas, pues realmente no avanza, ¿no? Y en eso, bueno, José Carlos de Santiago lo sabe perfectamente bien, desde allá, desde España. Bueno, pues España es uno de los países más avanzados en ese tema. ¿Es correcto, José Carlos? Bueno, somos un país evidentemente turísticamente muy avanzados, pero hay que tener en cuenta que también legislativamente tenemos legislaciones complicadas y que no tenemos un Ministerio de Turismo. Para un país muy avanzado sería, digamos que, más que necesario. Un país en el que el turismo incide en el PIB de la forma que influye en nuestro país, que los empleos que genera el turismo son impresionantes, y que tenga una Secretaría de Turismo, pero no tiene un Ministerio de Turismo, realmente yo creo que desde mi punto de vista es absolutamente vergonzoso. Otras cosas es que políticamente haya interesado, porque aquí no hay ningún político que haya decidido que el turismo en nuestro país tenga la importancia capital que tiene que tener para tener un ministerio. Aunque también dicen que para gastar, esto está. Sin embargo, las comunidades autónomas trabajan de una forma diferente, e incluso tenemos el tema de Cataluña. Cataluña, aparte de que los españoles hemos pagado las embajadas de Cataluña durante muchos años en el exterior, y que pagamos también, evidentemente, sus oficinas de turismo en el exterior. Y eso, por ejemplo, en el caso ruso, digo, si vale para ilustrar esta conversación, hace que el stand, solamente por decir en un lugar, el stand de Moscú, de la feria más importante de la MIT de Moscú, de Cataluña, es prácticamente igual de grande o más grande que el de toda España. Y que el número de turistas rusos que van a Cataluña es superior al número de turistas rusos que recorren, que están en toda España. Eso, y que el número de vuelos y el número de años que están. Por lo tanto, te digo que ejemplos somos para muchas cosas, incluso para cómo somos capaces de mantener y gestionar el turismo. Pero creo que la pregunta que podríamos tener para Jerico, y que ya que él tiene una experiencia tan importante, que es la de partir desde la propia municipalidad o desde las bases, porque ni siquiera el municipio, ¿no? Partes desde las bases políticas, o sea que eres un político de arraigo, un político de raza, como dicen, ¿no? Correcto. Claro. Hablabais que ibais a hacer una serie de modificaciones en las leyes para adecuarlas más al momento que el país quiere. ¿Tú nos podrías decir si el tema que está tan de moda en este momento y puesto en práctica el Tren Maya puede ser un revulsivo para el cambio también, y que requiera una nueva legislación para poder llegar a sacarle el mayor partido que puede tener un destino turístico como puede ser ese tren? Bueno, un destino turístico no, un camino para los destinos turísticos que el tren va a recorrer. ¿Qué opinión tienes de eso, y qué crees que podría legislarse para apoyar a
precisamente a esta actividad nueva que va a haber? Esa es la pregunta. ¿Qué crees que podrías hacer? Te comento, bueno, te agradezco mucho la pregunta y la verdad es que, José Carlos, es importantísimo reconocer este tema. Este gobierno, dirigido por el presidente López Obrador, decidió la construcción de un proyecto turístico regional para el sureste del país, que es lo que para 5 estados del sureste del país, llamado el Tren Maya. Este Tren Maya incluye 5 estados: Chiapas, que tienes un gran turismo natural, de naturaleza, arqueológico, arquitectónico, cultural, y donde puedes conocer un tema multicultural en todas sus expresiones. La verdad es que Chiapas es una joya del turismo internacional y que creo que ha sido poco aprovechado por falta de movilidad, por falta de comunicación. Casi de cada 10 turistas que llegan a México, 7.5 llegan a Cancún y a Los Cabos, teniendo un gran potencial turístico en nuestro país, como lo son los pueblos mágicos, como Ciudad de México, San Miguel de Allende, y si a eso le incluimos los pueblos mágicos como Jicotepec, Musquis, Parras, Arteaga y muchos otros más, más de 200 pueblos mágicos que tenemos en nuestro país, más de 123, que pueden ofrecer muchísimas cosas. Se hizo la proyección de este Tren Maya. Este gobierno que está actualmente proyectó una obra de casi 250 mil millones de pesos. Tan solo este año, para que nos demos una idea, el Tren Maya incluye los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. Esta vía férrea es un tren moderno que tendrá estaciones temáticas que permitirán al turista internacional y nacional que llegue, por ejemplo, a Cancún, va a poder estar en Cancún en el turismo de playa, que le encanta el turismo internacional, disfrutar de las cosas que Cancún tiene que ofrecerle, pero también desde ahí va a poder tomar un tour a Chiapas. Inmediatamente en el tren va a poder estar en media hora en Chiapas, en 40 minutos, en una hora, y de ahí se va a poder comunicar a Campeche, a conocer los espacios de pirámides y muchas otras cosas que Campeche tiene que ofrecer, aparte de su gastronomía, y de ahí podrá irse hasta Tabasco a conocer las ventajas de Tabasco, gastronómicas, culturales, étnicas, que tienen que ofrecerse, y muchas cosas que tenemos como cultura mexicana, nuestros artesanas y artesanos que tienen tantas cosas que ofrecer en esos estados y que no eran visitados por el turismo internacional porque no había logísticamente una comunicación interior que le permitiera al turista que tiene una capacidad económica elevada ir a poder consumirle a nuestras artesanas y artesanos y fortalecer esta economía sin intermediarios. Esto creo que es un proyecto viable y rentable. ¿Qué pasó? Pues que del 100% del presupuesto destinado a turismo en esta administración, que ha sido de los más grandes de la historia, el 95% es para construir este tren. Lo está construyendo totalmente el gobierno. ¿Eso es bueno? Sí. ¿En qué nos ayuda? En que hay otras partes turísticas del interior del país y del norte del país que pudiéramos potencializar en la promoción y se dejan fuera. Y el Ministerio de Turismo de México, la Secretaría de Turismo, se está dedicando a hacer capacitaciones, en algunos pueblos mágicos meter un programa de pintura, pero muy pequeño, a tener eventos que generan los propios turoperadores y pues coadyuvar con ellos en la promoción del mismo en la página Visit México. Pero no más, creemos que ahí está quedando de ver el sector turístico nacional, porque entiendo, es el proyecto ícono del gobierno, la construcción del Tren Maya, lo cual yo felicito, porque estos estados del sureste del país tienen una alta marginación de pobreza y una forma de ayudarles a la dignificación de este sector es invirtiendo en obras de alta envergadura como estas. ¿Cuál va a ser el problema? Pues va a tener que ser una obra subsidiada, porque es tan alto el costo del tren, pues que cómo lo vas a pagar, cuánto tiene que costar el pasaje para sacar el costo de este tren, pues tiene que ser muy caro. Entonces va a tener que tener un subsidio del gobierno y va a ser utilizado por los habitantes de la región y por los turistas que nos visitarán desde el extranjero. 145 mil millones de pesos tan solo para este año se están presupuestando para que en el 2023 se termine este tren y pueda traer en operaciones a finales del 23, principios del 24. Vuelvo a insistir, México tiene mucho que ofrecer por sí mismo, por su historia, por su geografía, por su diversidad
étnica y cultural, por la gran atractivo que tenemos de playa, costa, turismo histórico, pirámides, gastronomía, todo lo que tenemos que ofrecer, pero sí es muy importante ligarlo a que sea una política pública que distribuya mejor el presupuesto público entre las áreas a promover. ¿Qué pasaba antes? Teníamos un área de promoción económica que se llama ¿cómo se llamaba, Armando? El CPTM es el que manejaba el Consejo de la Promoción Turística. Sí, Es el Consejo de la Promoción Turística Mexicana. Ahí concentraban todo el recurso que México mandaba como gobierno para la promoción del turismo a nuestro país. Funcionó en muchos aspectos, sí. ¿Qué pasó y qué no le gustó a este gobierno? Pues que te decían que en ese CPTM metían recursos para subsidiar al Circo du Soleil para la Ciudad de México. Un circo que, la verdad, pues tú llegabas al Circo du Soleil y pagabas tu boleto. Bueno, pues acá le tenían que meter 70 millones de pesos públicos a promover el Circo du Soleil cuando era un negocio particular, en promover la Fórmula 1 en México, cuando hoy la Fórmula 1, la verdad es que se vale por sí misma y se promociona por sus propios patrocinadores. Es un evento internacional que a donde vaya, los ojos del mundo van y la ven. Y hoy por hoy, la Fórmula 1 firmó para hacer todos los eventos en este sexenio y lo está haciendo sin dinero público. ¿Qué le ayuda el gobierno? Pues en la seguridad, en brindar alguna logística para las vialidades, pero hoy por hoy Fórmula 1 se autofinancia por sí misma. Entonces, esos tipos de errores que se hacían en el pasado, pues hicieron que el Consejo de Promoción Turística desapareciera y hoy el gobierno toma decisiones directas en mandar todo el presupuesto a un proyecto ícono que es el Tren Maya, que fue el aeropuerto Felipe Ángeles, que el aeropuerto ya funciona. La verdad, tú vas al aeropuerto, lo acabo de visitar, sí está muy bien hecho. La verdad es que es una copia de la Terminal 2 del aeropuerto de Madrid. No está mal, tiene terminales suficientes, está el comercio instalado en el aeropuerto, está casi a 3 pasos de las áreas para tomar el avión, promueven artículos nacionales y muchas cosas, pero está muy lejos del centro de la Ciudad de México. Jerico, yo es la pregunta que te iba a hacer. No quería centrarlo sobre las obras, sino realmente sobre tu trabajo, que creo que es muy importante y es un gran... la que un legislador tenga la oportunidad hoy, o tengamos nosotros mejor, la oportunidad de preguntarle a un legislador sobre qué se va a legislar, qué se está luchando por conseguir una mejora turística. Por conseguir... Vamos a cambiar la Constitución. Estamos planteando, hicimos un parlamento abierto, José Carlos, y tuvimos 180 propuestas de los sector turístico privado y público, y llegamos a la conclusión que para que estas propuestas pudieran traducirse en una ley operativa que tuviera impacto presupuestal favorable a las regiones de todo el país y no nomás a solo 2 polos, al sur y al norte, pues hay que modificar el artículo 73 de nuestra Constitución para poder expedir leyes en materia turística que tengan como su base central, que formen parte de la potencialización estratégica que México, verlo como un sector estratégico para el país. A ver, en nuestras leyes de turismo no está actualizado el tema de la reserva digital. No tenemos nada para promover a México con incentivos fiscales para el turista nacional y extranjero. Nos falta actualización desde la actualización fiscal, que es importantísima para el operador turístico, hasta para el cliente. Muchos de estos temas que se vinieron dando en el Parlamento abierto, que nos dieron los propios operadores turísticos, que nos dieron, por ejemplo, las cocinas tradicionales, nos decían, llegan los turistas, aprenden una cocina tradicional, se llevan la receta y no hay nada para la comunidad que visitaron. Se quedan las señoras sin tener un ingreso sobre su receta exclusiva. Sacan libros de ellos, pero no les dejan prerrogativas de los libros. Entonces, bueno, esta nueva ley de turismo desde la perspectiva constitucional incluirá todo esto, mi querido José, y lo que busca es potencializar el sector turístico de manera económica para que la derrama que llegue no solamente sea para las altas esferas turísticas, sino que llegue para el que opera, para el que da frente, para el que sea la fortaleza del ingreso turístico, una forma digna de ganarse la vida, que el que está en la playa, el guía turístico, pueda utilizarlo como una carrera que le permita darle lo necesario y lo mínimo indispensable para vivir con la dignidad que requieren ellos y su familia. Entonces tenemos que ver al turismo en la ley para como la base que detone la economía
del segundo nivel de ingreso más importante que tiene nuestro país, pero que no solamente se quede arriba, que llegue hacia abajo esa derrama económica que hoy genera, pues para que nos demos una idea, casi 7 o 8 millones de empleos de mexicanos que dependen de esta actividad económica. Jerico, hay una parte que estabas comentando cuando te interrumpí antes, y era la del Felipe Ángeles, el aeropuerto. Sí. Decías que estaba lejos de la ciudad. Obviamente, yo por primera vez volé hace 15 días desde el Felipe Ángeles. Evidentemente, como bien dices, es una terminal que se parece bastante a la Terminal 4 de Madrid. Sí, lo único que le falta, y que creo que eso podría haberlo aprendido, que también es muy interesante, es los cambios de colores, que te llevan de un color más claro a un color más oscuro y sabes por dónde estás caminando. Que en estos aeropuertos que son kilométricos, la verdad es que gracias a que pude acceder a una oferta maravillosa, que no les voy a hacer publicidad para que luego me la paguen, por lo menos, y es que accedí a la zona VIP. Al Salón VIP y te llevan en un coche, en un carrito electrónico, un carrito de golf, de estos que van por dentro del aeropuerto, que es una maravilla, y a fin de cuentas no me tuve que dar ese super paseo, porque de verdad que es un super paseo. Eso me llamó la atención, pero lo que me llama la atención de ese aeropuerto, y yo creo que es importante hacer hincapié en él, es la falta de buena comunicación entre la Ciudad de México, entre el aeropuerto antiguo y este aeropuerto nuevo. Yo fui en un sábado, perdón, un domingo por la mañana, que no hay tráfico en Ciudad de México, y tardé casi una hora en llegar desde el antiguo aeropuerto al nuevo aeropuerto. Eso en un día sin tráfico, lo que significa que en un día con tráfico son casi 4 horas o 3 horas y pico. Vamos, eso dependiendo de lo que no depende de nosotros, del tráfico. No había, me dijeron que estaban preparando un nuevo cinturón, un nuevo anillo que iba a apoyar para que fuera más rápido. Pero no se habla de lo importante, ¿no? Como hay en todas las grandes ciudades, un tren aéreo que lleve desde la ciudad hasta el aeropuerto y desde el aeropuerto al otro aeropuerto. Al menos 2 trenes de alta velocidad que te lleven de un lado a otro. Y una inversión de este tamaño está ahí. Y la otra cosa que me sorprendió es que es un aeropuerto en el que todavía hay, bueno, que una de las partes del aeropuerto tiene zona militar. Y esa zona militar hace maniobras, prepara, no sé, sus aviones, sus salidas, sus cosas, e influye en las salidas regulares de los aviones hoy, de los aviones de pasajeros, en los aviones hoy. Entonces, son 2 cosas que me sorprendieron de ellos. La primera, el aeropuerto, te puedo decir, me pareció un aeropuerto grande, bonito, limpio, sano o sanitizado, con una gente agradabilísima, con mucho militar en la parte de dentro, que hacían las funciones de personal civil en cuanto a la información. O sea, yo te puedo decir que la satisfacción, la sensación de estar en este aeropuerto para cuando funcione, porque evidentemente está empezando a funcionar ahora y lo que no puedes es hacer una crítica de algo que está empezando a funcionar. Al revés, yo lo que considero es que es positivo, que el aeropuerto es una maravilla en cuanto a sus instalaciones y su gestión, desde el punto de vista de un pasajero. No estoy hablando de un profesional, ni de la arquitectura, ni de la aviación, ni del periodismo. Te hablo de el señor, la experiencia de un señor que llegó a otro aeropuerto, porque yo venía de San Luis Potosí, me dejaron en otro aeropuerto, me quedé a dormir en el Camino Real, porque es el que podía, porque si no, no podría haberme ido al otro a dormir, porque no había dónde dormir. Claro. Entonces, me quedé a dormir en ese hotel, y a la mañana siguiente, un bus iba en un charter. Entonces, ese charter tenía un bus que te trasladaba desde ese aeropuerto al nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles. Te digo, trato especial, amabilidad suprema, inmigración con una facilidad y una simpatía increíble. Bueno, de todo. Bueno, hubo un pequeño fallo, creo que de coordinación entre la gente de la línea aérea y la inmigración, porque yo ya tenía sello en el pasaporte, pero no tenía la hojita de salida. Claro. Que
que eso es un tema, y entonces me mandaron a buscar la hojita de salida. Cuando llegué me dijeron, usted tiene sello, no tiene necesidad de tener ya la forma de salida. Entonces te digo, yo como decirte esto sí me parece, pero la pregunta, o sea, por lo menos que las personas puedan saber que si van a ese aeropuerto, van a estar en un aeropuerto que tiene otra cosita, todavía hay muchas tiendas cerradas. Sí, porque le faltan Sí, vuelos. claro, es porque lleva un año, entonces digo un mes, no, o 2 meses lleva abierto. Se inauguró en abril, lleva 5 meses de operaciones. Pues 5, pues entonces todavía faltan vuelos, me imagino, y por lo tanto habrá tiendas. Hay pocas, Ah, pero sí que lo que me llamó la atención es eso, todo, digo, limpieza, seguridad, confiabilidad de la gente y en las instrucciones que te daban, las operaciones buenas, y me sorprendieron las dos cosas. Primera, que no haya, o que no haya, por lo menos que no se haya anunciado, porque puede ser que no lo he hecho, pero lo voy a hacer próximamente, porque si no, no va a haber quien vuele a ese aeropuerto como línea general internacional. Si yo no tengo conectividad con vuelos locales desde ahí, o con vuelos internacionales desde ahí, puedo tener el Luton en Inglaterra, por ponerlo más parecido, o Gatwick, que pueden estar más lejos, ¿no? Pero honestamente, es una locura pensar que puedes tratar 4 horas de un aeropuerto a otro, o 3 horas de un aeropuerto a otro. Eso no es coherente. Entonces, si hago una obra como esta, ¿cuál es la infraestructura que está prevista? Y si no, ¿hay algún encargo que tengáis los legisladores como tú en este momento para facilitar ese trabajo? Esa es la pregunta para ti. claro, mi querido José, te comento, efectivamente el aeropuerto, si lo ves como tal, es muy bueno. Tiene 3 pistas, el actual aeropuerto de la Ciudad de México tiene 2, pero no puedes despegar y aterrizar simultáneamente porque no tienen la distancia entre pista y pista que solicita la Asociación Aeronáutica Internacional, que son de más de 1,5 kilómetros. Aquí tienen, creo que menos de 800 metros. El nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles tiene 3 pistas y cada una tiene más de 1,5 kilómetros de distancia. Puede despegar y aterrizar simultáneamente 3 aviones, sin problema. Es un aeropuerto que tiene una reserva territorial de otras 1,200 hectáreas para poder hacer 3 pistas más en los próximos 30 años. La verdad es que está muy bueno. Si tú hablas como el aeropuerto en sí, está muy bueno. Las pistas de concreto tienen poco nivel de hundimiento, no está hecho en un humedal, reactiva la zona económica rural y urbana de todo ese sector norte de la Ciudad de México, lo que colinda con Hidalgo y el Estado de México. Y creo que es un aeropuerto que llega para quedarse para los próximos años. Sí hay conectividad con el transporte urbano del Estado de México, ya hay unas líneas de Metrobús que ya están empezando a funcionar. Ya se está construyendo una línea de tren que va desde Lindavista hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, que eso te va a permitir llegar en 25 minutos de donde está el centro de la ciudad, de Insurgentes Norte, al aeropuerto de la ciudad de Felipe Ángeles en 25 o 30 minutos. Supuestamente esa vía férrea quedaría lista en 3 o 4 meses más, y eso te va a permitir pues que te bajes en el aeropuerto. Lo único que veo complicado es que si vas a la Ciudad de México, Armando, te tienes que bajar en el aeropuerto de la Ciudad de México, agarrar el metro, o un camión, o un tren, Sí, o ahí a un Linda taxi Vista, ¿no? que te lleve a Lindavista, y de Lindavista agarras el tren y ya te vas al Felipe Ángeles. Ese tema logístico es el que a algunos no nos ha quedado claro cómo lo van a resolver. Claro. Ya hay la carretera que antes era de 2 y 2 carriles, ya es de 3 y 3, la que te saca a Pachuca. Ya tomas parte del Arco Norte y llegas a la terminal del aeropuerto de Felipe Ángeles. Antes llegabas en 2 horas y media, como lo dice José Carlos. Antes de que estuviera terminada la obra, tardabas 2 horas y media en llegar en hora pico. Hoy, José Carlos, ya a la hora de llegada saliendo del centro de la ciudad, porque yo lo hice con cronómetro en un camión de pasajeros a 70 kilómetros por hora, 75. En un martes a las 7:30 de la mañana salimos de la Cámara de Diputados porque fuimos a hacer una revisión, una auditoría. Hicimos 1 hora 10 minutos. De la Cámara de Diputados, que está casi a la altura del aeropuerto de la Ciudad de México, al Felipe Ángeles hicimos 1 hora 15 en un camión de pasajeros a 75 kilómetros por hora. Argentina tiene el Ezeiza y tiene otro. Cuando tú vas al Ezeiza, llegas a los vuelos internacionales y el otro es para los vuelos nacionales. Y eso te permite tener 2 aeropuertos.
La ciudad de Nueva York, en su zona conurbada, tiene 5 aeropuertos: el Teterboro, el Newark, el John F. Kennedy, otro más y otro que está ahí en Connecticut. Tiene 5 aeropuertos en la zona conurbada. La Ciudad de México necesitaba otro aeropuerto, sí. El actual ya está totalmente saturado. Fue un aeropuerto hecho para 15 millones de pasajeros, ahorita tiene más de 30. El Felipe Ángeles tiene la capacidad para hasta 45 millones de pasajeros. Creo que va a terminar teniendo éxito cuando se concluya la etapa del tren, que te comento que va de Lindavista al aeropuerto. Te vas a poder subir en un tren suburbano. Supuestamente a finales de año está listo y vas a poder comunicarte. Creo que tiene que haber mayor conectividad desde el aeropuerto viejo. Eso sí, Totalmente. mi querido José Carlos, y ahí yo no he visto una solución muy real más que transporte vertebrado, transporte en camionetas, en vans, taxis, Ubers. Es lo único que puedes tomar en esa zona. Creo yo que desde la perspectiva parlamentaria podemos, después de que se paguen esto que te comento del Tren Maya, poder ya etiquetar presupuestalmente qué obra, infraestructura urbana y vial se requiere para conectar a los 2 aeropuertos de manera más rápida, porque ahorita la más rápida es irte por Lindavista, por el tren cuando esté listo. Esa va a ser la más rápida. Fíjate, tienes razón. Yo estaba en estos 2 aeropuertos ahí en Buenos Aires y sí, efectivamente, llegas a la sala internacional, sales, pero ya afuera hay un autobús, hay una van, y la comunicación, y aparte es muy económico el traslado hacia el aeropuerto que hace los vuelos locales. A mí me encanta, por ejemplo, cuando llegas a Madrid, porque bueno, te llegas a la sala 2, agarras el tren interior y vas allá a la terminal 4 y bajas allá al sótano y ahí tomas el otro tren que te lleva allá a Chamartín y de ahí vuelas a toda España, ¿no? Entonces, y en 15 minutos estás prácticamente en Chamartín, que te conecta con todo, y eso es sensacional. Pero bueno, vamos a ver la palabra a Cristina Pérez, que no le hemos dejado hablar en toda la hora, que está ahí en Madrid. Cristina, adelante, imagino que tienes muchas preguntas, Cristina. Sí, pero sé que no. Cristina, a ver, adelante, Cristina, Madrid. Bueno, yo realmente no estoy escuchando, estoy familiarizándome y con la experticia que tienen todos ustedes me siento un poco cohibida de intervenir. Realmente no conozco México, es un país que me gustaría mucho conocer y me gusta mucho, decir, me emociona ver que están articulando mecanismos legales que permitan la reactivación del turismo, pero bueno. Es el primer programa de Cristina con nosotros, Jerico. Cristina, sí, de hecho... Jerico, yo tenía una... Perdón, Armando, yo por interrumpiros y cerrar el tema del aeropuerto, que por lo menos lo he metido yo como algo, digamos, un poco más en la discusión, en la conversación que podemos mantener respecto a ello. Me parece correcto todo lo que nos has comentado, me parece fenomenal que vaya a haber un tren desde Ciudad de México y que vaya a hacer la conexión. Los ejemplos que has puesto son todos válidos, solamente que estamos haciendo ejemplos de aeropuertos que están hechos hace más de 50 años, 40 y tantos años. Por lo tanto, cuando hago algo lo tengo que hacer aprendiendo de lo que los demás no han hecho. O los demás hicieron, pero no está bien. Todos los otros tienen determinadas conexiones que evidentemente este aeropuerto como nuevo tendrá que tener un futuro, pero estamos hablando de empezar obras de infraestructura 3 años después de que el aeropuerto esté en funcionamiento. Lo que implica que ese aeropuerto va... Sí, evidentemente es lo que entiendo, que la infraestructura tiene que ir en paralelo y puesto con estas superinversiones que se están haciendo, esto sería una inversión más, evidentemente, que agilizaría y ayudaría a que el aeropuerto fuera rentable desde mucho antes, porque mientras no haya conexiones, no haya conectividad, no hay valientes en las compañías aéreas, aunque les den los handling fees mucho más baratos, les den todas las posibilidades de aterrizaje gratuitas, lo que tú quieras. Pero si no puedes conectar, es que no puedes hacer negocio. Entonces, yo solamente como cierre de mi pregunta es, uno, entiendo que si no hago una proyección a corto plazo, y a corto no estoy hablando de corto, medio, largo, sino a corto real de negocio, evidentemente me va a costar mucho trabajo
el poder rentabilizar cuando yo empiece a presupuestar en el año 2024 o 2025, que ya estamos hablando de 4 años después de cuando he construido mi aeropuerto, si, o con la he inaugurado al menos, si de ahí tengo que empezar a licitar y a tener unas obras preparadas, si desde ahí tengo que terminar la ejecución de una obra, que voy a intentar que este aeropuerto sea rentable dentro de 10 años. Es que no veo otra opción. Entonces, me parece lo que habéis dicho de los CPTM, bueno, pues con sus cosas buenas y sus cosas malas, puedo entender que los CPTM tenían muchas cosas buenas y algunas cosas malas. Evidentemente hay que mejorar en ese punto. Pero la iniciativa privada era muy importante en los CPTM. Eso era un tema crucial. Y la última pregunta que no me ha respondido es decir, ¿este aeropuerto militar va a tener alguna regulación que evidentemente pueda hacer que los vuelos que puedan salir de ese aeropuerto salgan siempre en su hora y no estén sujetos a actividades militares que puedan entorpecer las pistas y que no permitan que se pueda regularizar? También puede ser que a mí me tocó siendo el desfile, preparando el desfile del Día de la Independencia, que puede ser el Día Nacional de México. Puede ser que eso es lo que me pudo tocar también y por lo tanto a lo mejor había más movimiento militar por esa razón. Pero en cualquier caso, eso yo creo que era un tema importante y desde el punto de vista legislativo es fundamental. Y la última pregunta, ya en este caso, es desde el punto de vista de un legislador municipal que es nacional y que tiene la posibilidad hoy de entender lo que le pasa a una ciudad pequeña y lo que le pasa a un Estado y lo que le pasa a una nación, va a haber alguna legislación que permita modificar las leyes actuales en los que los estados, las ciudades, pueden tener una independencia también, como la tenían antes con los fideicomisos, en la gestión económica de los diferentes, digamos que proyectos turísticos que se puedan poner en marcha. ¿Hay algo previsto legislativamente a este respecto de devolver ese tipo de libertades de acción o al revés? Va a haber una legislación mucho más abierta para el trabajo que incluya a todos los poderes sociales. Como tú bien decías, no vamos a hacer turismo o que ganen del turismo solamente los ricos, sino que también lo puedan hacer las clases medias, las clases menos favorecidas, y que el turismo sea evidentemente el motor de la inclusión. Y por último, y haciéndote esto, son las 3 preguntas de mi fin de preguntas para que los demás puedan explayarse. Existe una normalización o una normativa, mejor dicho, que se vaya a plantear en modificación de ley para diferenciar el turismo internacional del turismo nacional y de esa forma hacer una consecución de divisas mucho mayor al trabajar directamente con la entrada de turismos desde el exterior, tanto en las ventajas fiscales que puede haber para la promoción de ese turismo, como en las ventajas promocionales que se están haciendo muy pequeñas en este momento en el exterior. Esas son mis preguntas. Nosotros estamos buscando, primero empiezo por la última, estamos buscando desde la perspectiva fiscal cómo ayudamos a hacer más atractivo la llegada de turismo internacional, claro, sin descuidar al nacional, que es muy importante, pero el turismo nacional nos deja un gran número de divisas al país, son las que fortalecen las finanzas de millones de familias y son las que dejan crecimiento económico, las que más dejan crecimiento económico sin descartar las del turismo nacional, que mueven la economía local y la economía regional de manera muy positiva. Sí es parte de la política pública que queremos hacer en esta reforma, primero al 73 constitucional en su fracción 29 y otra es a las leyes secundarias que tenemos que irle adhiriendo para generar ventajas en las zonas donde tenemos más turismo internacional y cómo hacemos para que ese turismo internacional con ciertos incentivos fiscales llegue a los pueblos mágicos. Creo yo que si ese turismo internacional llega a los pueblos mágicos, a las ciudades con encanto, a las ciudades señoriales, a las ciudades arquitectónicas, a las ciudades con turismo cultural importante y acercamos
ese turismo internacional, podamos fortalecer a los micro y mediano tour operadores de cada una de las regiones para que puedan actualizarse, estar a la vanguardia de lo que demanda el turismo internacional, pero eso se logra si hay incentivo fiscal para el visitante y para el operador. Entonces, lo queremos ligar a la ley de ingresos, queremos hacer una modificación a la ley secundaria, sí, también hay que decirlo, mi querido José Carlos, el gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y tiene la mayoría simple en el Senado. No van a hacer reformas, lo hemos intentado, todas las reformas que tienen un impacto presupuestal no las quieren tocar. ¿Por qué? Pues es un cierre de sexenio, ellos tienen la mayoría de la bancada en el Parlamento y bueno, tratan de evitar cualquier modificación fiscal que pueda generarle un hueco en las finanzas públicas. Tendríamos que ligarla mucho a un pronunciamiento de cómo podemos potencializar los ingresos. La zona hacendaria tiene que ver que va a haber más dinero a causa de lo que vamos a traer de divisas que lo que se va a ir en incentivo fiscal. Lo estamos haciendo, de hecho estamos haciendo un paquete como Comisión de Turismo, nos vamos a reunir con el secretario de Turismo y de Hacienda en estos próximos días antes del presupuesto para poder ver ese tema. Lo que comentaba acerca de modificar leyes y actualizarlas para que las ciudades y los estados tengan cierta independencia, la legislación federal. Recordemos que vivimos en un estado, en un país federalista, hay una ley general que la dirige que la ponen los cámaras de diputados y luego los congresos locales pueden hacer en base a esa ley general, se generan pro derechos, más beneficios para la gente, si nosotros queremos incentivar a los estados y municipios para que tengan ventajas, no solamente de normativas, sino presupuestales. Y es algo de lo que viene en este planteamiento que estamos haciendo sobre la modificación del 73, que incluye todo. Cuando hablamos de que el turismo sea una demarcación, perdón, sea un sector estratégico de la economía del país, ahí está incluido todo, lo fiscal, lo presupuestal, lo normativo, lo de promoción, lo de capacitación y lo de incentivar al sector productivo. Y para cerrar lo que me planteas del aeropuerto, efectivamente, pues hizo primero el aeropuerto antes de hacer las vías, como que este gobierno quería más terminar la obra y decir, sí la terminé, pero la conectividad va a quedar después de hacer la obra, cuando la conectividad tuvo que ser primero antes de la obra. Incluso se están viendo la posibilidad de irse fortaleciendo más avenidas a futuro, en el mediano plazo, que puedan conectar mejor al aeropuerto. Yo creo que el Felipe Ángeles en los próximos 10 años va a tener un impulso mejor, porque no les queda de otra. Empezaron con 6 vuelos al día, ahorita ya traen 60 vuelos diarios, estuvieron 6, luego 10, luego 20, ya van a llegar a 60, esperan que en diciembre ya traigan 250, 300 vuelos o frecuencias diarias, y eso entre más vuelos diarios vaya teniendo, va a haber más exigencia del sector productivo de que las vialidades, los trenes y la conectividad pueda ser más eficiente, y claro, todo va a tener que disponer o de presupuesto público para solucionarlo, o de hacer asociaciones públicas privadas para poder hacer caminos de cuota directos, la posible construcción hasta de una vía mucho más rápida desde el aeropuerto antiguo con el viejo, y eso es parte de lo que estamos nosotros buscando desde la perspectiva legislativa. Pues amigos, pues por mí muchísimas gracias y le dejo que nos despida a nuestro queridísimo Armando. Pues amigos, ya lo vieron por qué el diputado Jericó Abramo es presidente de la Comisión de Turismo del Congreso, una persona con muchísima experiencia, con un gran expertise político y aparte sus políticas públicas en materia turística cuando fue al presidente municipal ahí en Saltillo, capital de Coahuila, fueron muy acertadas. Creo que han sido unos momentos más brillantes que ha tenido Saltillo en esta materia. Ahí me tocó ser presidente de hoteles cuando él era alcalde en la capital, y la verdad es que es impresionante ver cómo Jericó maneja las políticas públicas en materia turística en ese sentido. Así que me quedo diputado, muchísimas felicidades. Sobre todo muy importante, fíjate, Jericó le ha dado espacio y voz a todo el sector turístico a nivel nacional. Porque estás reunido con diputados locales, con presidentes de hoteles, con turoperadores, ya has creado mesas de trabajo, y eso habla muy bien porque te estás empapando de la realidad, no de lo que los políticos creen que México se necesita, sino de lo que la industria
realmente requiere, ¿verdad, Felipe? Así es, mi querido Armando, y yo te agradezco tus palabras, me motivan a seguir adelante, no han sido momentos fáciles. Hoy, en base al cambio de política nacional, pues, tuvimos que adecuarnos a las nuevas circunstancias, pero con cifras claras y aún a pesar de los números parlamentarios vamos a lograr cambios favorables. Creo que estamos ya convenciendo al sector turístico que tenemos que ir con esta reforma constitucional. Y bueno, pues a mí mi mayor interés es dejar un granito de arena de lo mucho que el sector turístico le ha dado a este país. La verdad es que todas las personas que trabajan en el sector turístico en México requieren un reconocimiento mayor, puesto que son las que más le aportan al ingreso público, al ingreso privado de nuestro país, y creo que el país no ha sido lo suficientemente corresponsable con el sector turístico nacional. Entonces, nuestra misión desde parlamentario es darle al menos las herramientas jurídicas para que en el futuro inmediato el turismo se potencialice y tenga las garantías suficientes para seguir adelante, y que independientemente que cambie un sexenio u otro, siempre el sector turístico quede blindado. Y en eso hay que trabajar, mi querido Armando. Yo estoy para servirte, te agradezco mucho este espacio, a ti, a José Carlos, a la licenciada que nos ve desde Madrid, muchas gracias, y que estoy listo para cuando usted quiera participar, yo estoy más que a sus órdenes como su empleado, y a don Jesús Leiva, que también está conectado ahí, gracias don Jesús, y a todo el equipo que hace realidad este excelente programa. La verdad que ustedes son gente muy, muy proactiva y que les interesa aportar para el bien del turismo mexicano. Muchas gracias. Pues gracias, diputado. Pues amigos, ya lo vieron ustedes, amigos de Caribbean News, en escucha un excelente programa con el diputado presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso mexicano, Ricardo Mazo. Muchísimas gracias a Cristina Pérez, ahí en Madrid, su primer programa. Cristina, felicidades. Felicidades, allá, Cristina. Felicidades. Allá en Galicia, que está José Carlos de Santiago, que bueno, a partir de mañana ya estará presente en el Congreso Mundial de Cultura del Agua y luego Termatalia. Vamos a estar haciendo presentaciones desde allá para dos grandes eventos de carácter mundial. Así que un servidor, Armando de la Garza, se despide desde acá, desde Coahuila, la tierra de Jericó Abramo. Estamos transmitiendo, fíjense, a nivel mundial, y eso nos llena mucho satisfacción, porque ya viste, mi diputado, que también acá hace aire. Aquí está, y mi respeto para ti, Armando, que eres un conocedor profundo del turismo mundial y que siempre te ha gustado aportar, y con las herramientas que tienes haces maravillas, y creo yo que tu labor está más que vista y reconocida por quienes vemos realmente la gente que trabaja. Te felicito, Armando, gracias por este esfuerzo que no es fácil, no es nada fácil. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Bueno, nos vemos, amigos. Toda la semana próxima vamos a tener diversas entrevistas desde Orense, desde Galicia, con José Carlos de Santiago. Gracias, soy Armando de la Garza. José Carlos, tenemos mucha actividad la próxima semana, ¿verdad? Esta misma semana, ¿verdad, José Carlos? Sí, perdón, me decías que evidentemente vamos a tener una cita tremendamente importante estos días en Galicia, y estaremos siempre en el mismo nivel de trabajo y de consecución. Yo quiero agradecerle al diputado muchísimo, el esfuerzo y creo que están haciendo para poder mejorar las condiciones del país y de las personas que la habitan, que es que muchas veces pensar en los más desfavorecidos no lo hacen todas las personas y no lo hacen todos los legisladores. Así que ese es uno de los valores que pienso que tiene este gobierno, y que está luchando por personas que evidentemente necesitan, y estados también. No solamente vamos a hablar de seres humanos, sino también de entidades que estaban abandonados o menos cuidados. Por eso, ojalá el turismo internacional, no solamente el turismo carretero o el turismo interno, sea el que pueda levantar el país como lo ha levantado durante esta pandemia, que si no hubiese sido por el turismo carretero, el país lo hubiese pasado muy mal, y sin embargo ha pasado a ser el segundo país más importante turísticamente del mundo, o el tercero, por ahí en los primeros países y en los primeros puestos, gracias al movimiento que ha habido y a la valentía del gobierno a la hora de hacer acciones para aguantar las medidas de seguridad sanitaria y al mismo tiempo promocionar el turismo interno. Muchísimas gracias de nuevo a todos los participantes. Cristina, bienvenida, y a estas tertulias, que no son entrevistas como tal, sino que, como podemos ver, son quizá tertulias. Programas como tal. Sí, no, definitivamente son programas y bastante acertados, porque la verdad se tocan temas
que no se tocan fácilmente ni con cualquier persona a nivel mundial. Estamos hablando de turismo de fondo. Gracias, José Carlos. Gracias, Cristina. Y José Carlos, ahí me le das un abrazo a toda mi gente en Orense. En la mañana me llamaba Emma González y me decía que me iban a extrañar. Bueno, yo también los voy a extrañar, pero pues me es imposible viajar en los próximos 25 días. Pero bueno, un abrazo para todos ustedes. Soy Armando Lagaza, transmitiendo desde México para CND Escucha Caribbean News. Y ya lo expresamos anteriormente, Cristina Pérez desde Mérida, desde Madrid, y José Carlos Santiago en este momento desde Galicia. Un abrazo para todos ustedes. Seguimos.